había dicho que vela, hablando del barco o la de cera, era polisemia. Pero aquí vemos que tiene tres, no nos dice exactamente el origen de dónde es, pero entran como tres distintas, pero en la segunda sí tenemos su origen, que viene del latín, es la referente a un barco o a todo lo náutico, es una vela. En cambio, el primer significado, la acción de velar, o de ahí donde viene, les digo, vela de el objeto. Y ahora vamos a ver lo que les decía yo de vela y velador, digamos. Tanto el significado del guardia o del mueble, velador. Que vela, adjetivo. Dicho de una persona que con vigilancia y solicitud cuida de algo. Eh, ven, aquí está Bolivia y en México es vigilante nocturno. También está con el significado de candelero, regularmente de madera. Y aquí está el significado 5, mesita de un solo pie, redonda por lo común. Igual es un velador, conocido también como buró, una mesa, una mesilla. O aquí, miren, mesa de noche. Entonces, o en otros significados, ya con digamos, veladora, ya, digamos que sea femenino, velador, veladora, la lámpara, o sea, el objeto, una veladora, tanto el mueble como las velas, ¿no? En México creo que le dicen más que todo veladora a las velas. Hay que poner una veladora con el significado de lámpara, igual como ocurre con foco, digamos, la palabra foco, igual tiene diferentes significados. Y ahí es donde tienen que preguntarse polisemia o homonimia. En este caso, el primer significado que tiene vela es, claro, es polisemia, aquí. El primer significado, todos estos vienen del mismo origen. Pero cuando estamos hablando de la vela, del objeto de velar algo, y vela de un barco son orígenes distintos, entonces es homonimia. Con este es homonimia. Pero si solo hablamos del número uno, todos estos son polisemia, obviamente. Y el que les estaba diciendo, para no perdernos mucho, foco, de latín focus, hogar o hoguera. Y es una lámpara eléctrica de luz muy potente concentrada en una dirección. Y por eso, ese es el significado, digamos. Concentrada en una dirección, o sea, algo que nos dice un lugar, porque es por ejemplo, eres el foco de atención. De ahí vienen, digamos, las metáforas, de ahí vienen, de ahí se usan, de ese significado que se le atribuye. Punto fijo que se utiliza en la generación de las cónicas, segmento sintáctico del enunciado en que se otorga medio relieve informativo, foco de los vehículos automotores. Y ahí tenemos los más formas, digamos que son sinónimos, lámpara, luz, epicentro, núcleo o centro. Esos son sus significados. Entonces estamos hablando otra vez de polisemia aquí, foco. Eres el foco de atención. Obviamente no te dice que brillas, digamos exactamente, pero como lo hace, digamos, la luz, pero estás de alguna manera llamando la atención. Ya, entonces en ese caso foco es polisemia. Pero aquí les decía, entre vela uno y vela 2 es homonimia. Son esos dos significados. Y aquí están sus sinónimos y sus afines, digamos, de cada uno para que vean cuáles son, cómo se los reconoce. Sería homonimia, dijiste. ¿Por qué sería homonimia? Porque son tres significados, son tres orígenes distintos. En polisemia no son con significados diferentes, igual no es. Sí, pero tienen un origen en común. Por ejemplo, vela uno, todo esto es polisemia. Aquí, eso es polisemia.
pero entre el primero, el segundo y el tercero hay un caso de homonimia mientras no nos diga que vienen las tres de latín, digamos, pero vienen de diferentes orígenes. Entonces eso es lo que los diferencia uno de otro. Que en el caso de la homonimia no está relacionado nada que ver, digamos, en común vela, o sea, la acción de velar con que sea la vela de un barco. O sea, la pieza de lona esa no tiene nada que ver con el hecho de trasnochar, digamos, quedarse en vela. No hay una relación aparente. O, o digamos, o la asistencia, o en este último, el tercero, que es un volantín, digamos. Una vela, un volantín, un cometa, como quieran llamarlo, la tres. ¿Cuál es la relación que hay entre esa, la de un barco y la acción de velar, digamos? No hay origen en común, no hay significado aparente en común, solo coincide la palabra, homonimia, solo coincide la forma y la fonética, digamos. Pero los orígenes es lo más fácil de identificar, los orígenes que tienen en las entradas del diccionario uno, 2 y 3 son distintos. Pero lo que se confunden ustedes más que todo es cómo identificar la polisemia, porque aquí es polisemia porque están relacionados de alguna manera, aunque sus significados sean distintos, porque no hay, como les digo, exactamente sinónimo perfecto. Entonces, una cosa es la vela, la acción de velar, otra cosa es el tiempo que se vela, otro es la asistencia por horas o turnos delante del Santísimo Sacramento. Tiempo que se destina por la noche a trabajar en algún arte o oficio. Peregrinación, especialmente a un santuario. Velatorio, acto de velar a un difunto. Centinela guardia, que le hemos dicho, el velador. Pieza generalmente cilíndrica, prismática o de cera, parafina. Y aquí estamos hablando ya de esto, o sea, vela, el objeto, digamos, de estos materiales, que algunos se les conoce como candela, que es la pieza de cera para alumbrar, básicamente. Entonces, son homonimia, son tres. Entonces, eso es lo que los van a diferenciar en la RAE. Tiene un numerito, 1, 2 y 3, son tres entradas, entonces es homonimia. No hay una relación de un origen en común, aunque sus significados puedan parecerles de alguna manera parecidos. Ahora vamos con la última de este ejercicio, que ustedes seguro no le van a ver relación quizá, pero sí existe. Hoja. De latín folia y bueno, folium. Y esto cómo evolucionó. El latín antes se pronunciaba, digamos, la F, que evolucionó a H y se volvió muda. Antes era F y por eso tenemos folio, ¿no ve? Viene del mismo, de ahí viene. Hoja y folio vienen de la misma familia. Entonces, folia o folium de latín. Cada una de las láminas, generalmente verdes, planas y delgadas, de que se visten los vegetales unidas al tallo o a una de las ramas del peciolo, a veces por una parte basal alargada, en la que principalmente se realizan las funciones de transpiración y fotosíntesis. Conjunto de las hojas, la caída de la hoja. Cada una de las láminas de la corola de la flor, un sinónimo pétalo, hojuela, bráctea. Lámina delgada de cualquier material, como el metal, la madera o el papel. Entonces estamos hablando de una lámina delgada, de la forma principalmente. Entonces, una lámina, en este caso, estamos hablando de los árboles, digamos, o las plantas, verdes, planas y delgadas. Entonces, de ahí viene la relación para que todos estos significados de alguna manera se entiendan. Entonces, tanto la hoja de una espada
la hoja de papel, la hoja de una planta, la hoja de lo que sea, de metal, tienen un origen en común. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Homonimia o polisemia? Polisemia. 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 Y van a ver, miren, si ponemos a ver si está la palabra folio. Folio. De latín, folium, hoja. Hoja de un libro o de un cuaderno. Página, hoja, titulillo, encabezamiento de las páginas de un libro. Hoja de papel que resulta de doblar una vez el pliego de una marca ordinaria. La hierba de la familia de la nana, que las hojas oveadas cubiertas de una especie de tomento blanco y cuentayones. Entonces, folio y hoja, aunque tengan formas distintas, no estamos hablando ahorita de la forma que es en la homonimia en la homonimia, perdón, en la homonimia, tanto sea homófona o homógrafa, coinciden en la forma, pero la polisemia no. Entonces vemos que son dos formas distintas, folio y hoja. Evolucionaron de dos maneras, pero vienen del mismo origen, del latín folium. Entonces, polisemia, obviamente tienen formas distintas, pero tienen una relación. Aquí miren, muy bueno. Rama, vamos a ver si hay una relación entre un significado y otro, digamos, la rama de un árbol y la rama, qué sé yo, de la lingüística, digamos, las ramas de la lingüística. Rama 1, de ramo. Cada una de las partes que nacen del tronco, tallo principal de una planta, en las cuales brotan por común las hojas, las flores y los frutos. Serie de personas que traen su origen en el mismo tronco. Entonces, la rama familiar, digamos, el linaje o la familia, de eso habla. Parte secundaria de algo, que nace o se deriva de otra cosa principal. Ramo, parte de una ciencia, un arte, una industria. Entonces, la rama de la lingüística, la rama, entonces, ¿con qué significado está ahí? Como el campo, la especialidad de algo, digamos, el ámbito, la sección, pero viene de esta metáfora, como quieran llamarla, de que vienen de un mismo tallo, un mismo origen. Entonces, cuando hablamos de la familia, digamos, de las lenguas romance, sus ramas son el latín, digamos, del latín tenemos, porque podemos ir más arriba, del latín, del protoindoeuropeo, de la familia de lenguas de Europa. Tenemos el latín, después tenemos más abajo sus hijas, el francés, el italiano, el español, el romano y todas las demás, los demás idiomas. Entonces, de ahí viene el hecho de que sean ramas. Entonces, con este significado, ramo, digamos, las ramas de la lingüística, las ramas de un árbol, polisemia o homonimia. Polisemia. Polisemia. Vamos viendo el primer significado, el primero. Entonces, aquí en Bolivia, es decir, en el constitucionalismo iberoamericano, cada uno de los poderes del Estado, rama ejecutiva, judicial, aunque aquí la llamamos de otra forma, y ahí tenemos la palabra que vimos igual como lengua, ¿no? Órgano, el órgano judicial, el órgano, vamos a ver esa después. Ya, entonces polisemia, cuando hablamos de rama como las ramas, el campo de la lingüística y todo eso, y ramas como las partes, digamos, de una planta. Entonces hay un caso de metáfora, o sea, tienen un origen en común y por eso evolucionaron. Ahora veamos el caso de rama 2. Aquí tenemos ramen, marco, cerco de hierro cuadrangular con que se ciñe el molde que se ha de imprimir apretándolo con varias cuñas o tornillos. No, ahí estaba acá. Ya bueno, esa sería otra. Y rama 3 que tampoco tiene, pero pareciera como el segundo, creo que es del francés, creo que dice, pero ese sería otro. Entonces, no tiene nada que ver esta 2 y 3 con la primera.
Aquí habla de un cerco de hierro cuadrangular. Entonces, estas tres serían homonimias, entre las tres. La primera, que tiene todo su significado, es polisemia, porque tienen un origen en común, viene de ramo. Y ahí vamos a hablar igual si vemos ramos, ramo de flores, etcétera, etcétera. De latín ramos. Ahí está. Conjunto o manojo de flores y ramillete, manojo, etcétera. Ristra de ajos o cebolla, igual un ramillete, un conjunto de algo. Entonces, de alguna manera tienen un origen en común, o sea, de alguna manera están relacionados, entonces por eso es polisemia. Órgano. Ya con esta creo que terminaríamos esta parte, que nos hemos extendido demasiado en la primera parte. Órgano, de latín organum, y este, o sea, este latín, como les digo, igual podía haberse copiado de más arriba, viene de otras partes, viene del griego, órgano. Entonces, viene un origen más allá, digamos. Tenemos del español, que vino del latín, y el latín este no se creó ahí, digamos, no lo crearon los romanos, sino que se copiaron de los griegos. Entonces, órgano, instrumento musical, ese es otro, miren, instrumento musical de viento compuesto de muchos tubos donde se produce el sonido, cada una de las partes del cuerpo animal o vegetal que ejercen una función. Publicación periódica que expresa la posición o directrices ideológicas de un partido o organización. Medio o conducto que pone en comunicación dos cosas, persona o cosa que sirve para la ejecución de un acto o un designio. Cierto aparato antiguo de refrigeración, persona o conjunto de personas que actúan en representación de organización o persona jurídica en un ámbito de competencia determinado, nombre genérico de varias especies de cactus altos y rectos. Y aquí tenemos varias formas de decir, veamos en ejemplo, órgano de boca, órgano de manubrio, órgano expresivo, órgano jurisdiccional, órgano de Móstoles, pero todos tienen un origen en común. De latín, que podía haber tenido un significado que se copió a su vez del griego, que tenía tal vez otro, y por eso en español entró con todos estos de aquí. Pero al tener como un origen en común, en este caso son dos, se consideraría polisemia. Ya. ¿Alguna pregunta? Antes que entremos a la parte 2. El, digamos, órgano en este caso, aunque no vean la relación aparente que tengan unos con otros, el significado que tiene, los significados relacionados en este caso de órgano, es instrumento o parte, una parte de algo que cumple una función. Entonces, en la primera es la función de, digamos, un instrumento musical, produce un sonido. La segunda es el cuerpo, en el cuerpo de un animal o en el del humano o vegetal, cumple una función, órgano. En el órgano judicial, órgano electoral, son una función, son un grupo de personas, están haciendo metafóricamente, pero están funcionando de alguna manera. Entonces, ese es el significado que tiene con el que vino del latín, del griego. Es instrumento o parte de algo que cumple una función. Entonces, órgano del cuerpo, parte del organismo que cumple una función, el corazón, el pulmón, el hígado. Órgano musical, instrumento que produce sonido cumpliendo una función similar, emitir sonido como un cuerpo, digamos. Órgano oficial o institución, entidad que cumple una función dentro de un sistema. Por ejemplo, órgano de gobierno. Entonces, es la noción de función o instrumento. Entonces, esa es la relación, que ustedes no la analicen de esa forma, por algo tienen un origen en común. Hay una relación, es polisemia, por lo tanto. Y ahora volveremos a los ejercicios. Metáfora y metonimia. Hay que recordar
que la metáfora es la relación por semejanza o comparación imaginaria. Ya lo hemos visto en estos ejemplos de los significados. Y la metonimia es la relación por contigüidad o proximidad real. Quiere decir que hay una causa, efecto o una parte de un todo, un lugar, un autor, un símbolo. Entonces, eh, va, digamos, a reemplazar una cosa por otra. Y es más fácil de entender que las metáforas algunas veces. El tiempo es un ladrón que nos roba los momentos felices. Metonimia, metáfora. 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 En este caso hay una relación, claro, obviamente, de, de, del tiempo como una persona, digamos, algo que nos está robando algo, pero habla de momentos felices. Entonces, es una metáfora porque el tiempo roba, es una comparación imaginaria de alguien que nos quita algo. Entonces, es una metáfora. La corona anunció nuevas medidas. Piensa en el significado de corona. ¿Cuáles son los significados que tiene corona? O sea, una es el objeto, la corona, el objeto. Pero está hablando de la corona, o sea, el objeto es la corona es la que anunció las nuevas medidas, la que nos dijo esto va a pasar, digamos. ¿O a qué se refiere cuando está hablando de la corona? Al, la corona sería o sea, las personas que componen, digamos, no sé, el gobierno, ¿no? Está Claro. dando, no es en Ajá, sí un objeto. claro, en este caso está hablando de la corona como la persona que porta esa corona, digamos, un rey, una reina o quien sea que esté al mando de, digamos, de esta relación de poder monárquico, digamos, o sea, de los que son monarcas. Hay algunos todavía, algunos países o como quieran llamarlo, que todavía forman ese estado para liderar un gobierno, digamos, una forma. Entonces, no estamos Entonces, hablando de la sí, corona, del material, que está hecho de metal, de oro, de lo que sea, no estamos hablando de las personas que componen esa corona. Entonces, ¿quién anunció? La persona. Y no puede ser generalmente el rey. O sea, puede ser el rey mandó a alguien, a un secretario, quien sea mandó, y él es el que habló, el portador de la voz, digamos, que dijo, estas son las nuevas medidas, digamos. Entonces no necesariamente tiene que ser el rey, pero es las cosas que dijo el rey, y alguien las está diciendo por él. Entonces la corona anunció nuevas medidas. Es metonimia. Entonces es una relación por contigüidad o proximidad real. Hay una causa, un efecto o una parte de un todo. Ya, la siguiente. Tus ojos son dos luceros que iluminan mi noche. disculpa, la corona era metonimia, ¿no ves? Sí, metonimia. Estamos hablando como corona, como las personas que realmente mandan, digamos ahí, el rey, la reina, quien sea que esté a cargo. No estamos hablando del objeto, sino al poder. Entonces hay una relación, como decimos, como por proximidad, es la parte de un todo. Y la metáfora es una relación por semejanza, o sea, hay una comparación generalmente de una cosa y otra. Entonces aquí arriba era metáfora porque estamos comparando el tiempo, que no es una persona, para que sea un ladrón, pero nos está robando momentos felices, quiere decir porque se nos pasa muy rápido. Y por eso decimos que es un ladrón, estamos comparando el tiempo con un ladrón. Entonces aquí, tus ojos son dos luceros que iluminan mi noche. Metonimia, metáfora.
Metáfora. Metáfora. Metáfora. Está comparando a los ojos con dos luceros, que, o sea, que quiere decir que ilumina su noche. Es como que los está comparando por que brillan o por la belleza que tienen. Entonces, podría ser un halago, digamos. Por eso es una metáfora. Se bebió la vida en un solo trago. Metáfora, metonimia. Creo que esa está un poquito difícil. Metáfora. Metáfora, sí. Pensé que como no iba a haber una comparación, no iban a identificar que era una metáfora. O sea, no hay una comparación de una cosa con otra. Beberse la vida en un solo trago. ¿Qué quiere decir? Obviamente no tiene el sentido literal, que ya les expliqué en clase, tenía el sentido literal, literalmente y metafóricamente. Entonces, no es que se haya bebido la vida, sino que es una comparación. Ahorita no está, o sea, obviamente dos cosas. Hay una comparación que no ha disfrutado la vida, digamos, rápida, o que ha disfrutado la vida muy rápido. Entonces, por eso dice, se bebió la vida en un solo trago, como que pasó muy rápido el tiempo, otra vez haciendo alusión a la primera, digamos. El tiempo es un ladrón que nos roba los momentos felices. Chao. El silencio cubrió la habitación como un manto. Mm, metonimia. Metonimia. ¿Por qué, Clarita? Porque está haciendo referencia de que el manto puede ser, está reemplazando esa palabra manto. Bueno, manto está reemplazando a la palabra. No sé cómo explicarlo. En este caso, en realidad están comparando el silencio con un manto. Hay una comparación, no hay un reemplazo. No hay una proximidad. Es como que el silencio, si yo dijera el silencio cubrió la habitación, o sea, hasta ahí. Yo después ya hago la aclaración como que un manto, o sea, como que algo que tapa algo, que cubre algo, es para que se den cuenta, digamos. Pero si yo digo, o sea, para que sea más obvio, el silencio cubrió la habitación. Metáfora, metonimia. En realidad el silencio puede cubrir algo, o sea, una habitación, o sea, porque el silencio no es como el manto, o sea, no es como que un objeto, qué sé yo, que podemos tocar. El silencio, pero el silencio se siente, el silencio y la incomodidad se sienten. Entonces, por eso cubrió la habitación. O sea, que todos se callaron, eso quiere decir. Entonces, metáfora o metonimia. Metáfora. Metáfora. Está haciendo una comparación del Mm, silencio como un manto o una manta, como quieran llamarlo, que es algo que está cubriendo todo. Entonces, una metáfora. El violín lloraba bajo los dedos del músico. Metáfora. Sí, Violín no metáfora. vaya. No va a llorar, sí, no va a llorar. Entonces quiere decir que es el sonido del violín, es comparado a un llanto, porque que si es muy triste y por eso siente que va a llorar. Ya. Entonces está comparando a un llanto humano, cosas que no tienen. Y eso ya tenemos el hecho de otra figura literaria, que es la personificación, donde le damos cualidades humanas a objetos o animales, generalmente animales, porque los animales igual sienten, en cambio los objetos no, digamos. Los seres vivos sí, tenemos tanto las plantas o digamos, los animales. Ya. La pluma venció a la espada.
Metonimia. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Con que la pluma venció a la espada. O sea, tenemos una pluma, pensemos en una pluma, qué sé yo, una pluma de un ave o la pluma de, qué sé yo, de, como le dicen a un bolígrafo o un lapicero, como quieran llamarlo. Uno de esos dos significados, tiene esos dos significados. La pluma como la pluma, que ahí viene igual otra vez el caso de si es polisemia o es homonimia. Piensen en eso. La pluma de un ave antes se escribía con plumas, ¿no? Y les ponían tinta y ahí escribían. Y eso evolucionó a lo que dan los bolígrafos o lapiceros de hoy. Entonces hay una relación aparente. Entonces no está hablando de una pluma de un ave o lo que sea, o un lapicero. Entonces, ¿qué se refiere con pluma venció la espada? La espada pensamos en personas fuertes, personas que manejan eso. Entonces, está hablando de que una persona, qué sé yo, qué sé yo, la palabra, la forma que tenemos de hablar, vence a las personas que, qué sé yo, que solo se manejan a golpes o algo así, de alguna manera, digamos. Entonces, es como que la razón va a vencer a la fuerza bruta, de alguna manera. Entonces, eso nos está diciendo. Sí, la inteligencia vence a la fuerza bruta. 3. En este caso, bien clarita, metonimia, pero con este análisis que hemos tenido, puede ser igual una metáfora. Entonces puede considerarse metonimia porque es pluma, la escritura, y metáfora es como que vencer la influencia de las ideas sobre la violencia, digamos. Entonces, tiene esos dos significados y puede considerarse sin problema metonimia o metáfora. Porque aquí estamos tomando la pluma por las personas que escriben, digamos que son inteligentes. Estamos tomando, entonces sería metonimia. Pero si decimos que la pluma, estamos comparando la pluma, las personas en la inteligencia versus la espada, la fuerza bruta, es un caso de metáfora. Puede ser cualquiera. Ahora, sus palabras eran puentes que unían corazones distantes. Ya, chicos, parece que ya tienen sueño. Mañana lo vamos a revisar en clase. Seguimos mañana, por favor háganlo porque veo que hoy día no lo hicieron y están pensándola. Entonces mañana vamos a revisar todo esto y vamos a entrar a lo último que es lexicología. Y van a ver puros ejercicios de esta manera. Entonces, más que todo quiero saber cuál es su archisemema. Así que, por favor, mañana voy a revisarle sus cuadernos. ¿Listo?